Bueno, buenas noches. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es María Laura Cardini y nuevamente en nombre de todos mis compañeros les doy las gracias por volver a acompañarnos. Hoy me acompañan en esta presentación dos miembros organizadores del evento, Xavier Huelmo a cargo de la administración de la sala y Eliana Ruiz como coanfitriona. Esta noche nos damos cita para realizar el segundo y último encuentro de la charla Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, de la mano de nuestro compañero, el arquitecto y muralista Fernando Calzoni. Como todas las actividades que hemos estado desarrollando, este evento forma parte de la formación en autogestión Waldorf, ciclo 2021, y está organizado por el órgano Emprendimientos. Recordamos que esta charla pretende ser una experiencia formadora, educativa, para quienes formamos parte de esta formación en autogestión. Asimismo, queremos recordarles el carácter gratuito del evento. El aporte voluntario tiene como finalidad ser una ayuda económica para solventar los gastos de nuestra formación. Hoy Fernando continuará compartiendo con nosotros algunas nociones y ejercicios basados en el curso de Betty Edwards, Aprender a dibujar empleando el lado derecho del cerebro. Para los ejercicios, como la vez pasada, le vamos a pedir que consigan un papel blanco, lápiz, y vamos también a agregar cinta de papel o similar. Para aquellos que no pudieron estar presentes el jueves pasado, diremos que Fernando Calzoni es arquitecto de profesión y muralista de oficio, oriundo de la provincia de Corrientes, Argentina. Cursó los seminarios introductorio y ciclo básico de la formación en pedagogía Waldorf, y actualmente también se encuentra incursionando su formación en el estudio del hombre. Desde el año 1990 crea murales con diversas técnicas, intentando apuntalar siempre el trabajo comunitario. Integró la cooperativa Jaguar Azul, creada recientemente con el fin de sembrar espacios de formación y desarrollo artístico vinculado con la pedagogía Waldorf en la localidad de San Cosme, Corrientes. Integró la red continental de muralistas de Nuestra América y ha realizado alrededor de 20 exposiciones plásticas individuales y grupales y alrededor de 150 murales en el país y en el exterior. La presentación será grabada para quienes deseen volver a disfrutarla, y aprovechamos para compartir también en el chat de hoy el link para que puedan acceder al evento del jueves pasado. Ahora voy a pedir a nuestro compañero Xavi si es tan amable de explicar brevemente el método de uso de la aplicación Cafecito para todos aquellos que deseen luego hacer una contribución voluntaria. Perfecto, gracias Laura. Bueno, y principalmente que en el flyer van a tener dos links de aporte voluntario, uno es mediante Mercado Pago y el otro es por la plataforma de Cafecito, que es una plataforma de crowdfunding donde uno puede acceder, y en la descripción que está en el link justamente van a acceder a una plataforma en donde se puede poner la cantidad de cafecitos que quieran compartir, ¿no? Eso tiene un precio, por ejemplo, un cafecito puede tener entre 50 a 100 pesos, y bueno, uno va a hacer el aporte que quiere. Es muy sencilla la página, y bien, cualquier duda pueden compartir, pueden llamarnos, comunicarse con nosotros, y les podemos mostrar cómo utilizar la plataforma. Es bien sencilla. Gracias, Javi. Por favor. Bueno, ahora sí, la organización de esta capacitación ha sido para nosotros una experiencia pedagógica muy interesante, muy intensa y muy rica en aprendizajes logrados que seguramente vamos a seguir desarrollando en el futuro. Esperamos que disfruten de esta charla y nuevamente gracias por estar allí presentes, y fundamentalmente gracias a vos, Fer, porque para nosotros es un placer poder acompañarte y escucharte. Gracias. Tenemos silenciado, Fer. Sí, no, pensé que iba a pasar directamente a las imágenes. Bien. Bueno, muchísimas gracias María Laura, muchísimas gracias Xavier, gracias a todo el órgano.
de emprendimientos y sobre todo la formación de autogestión Baldor, bueno, que nos ha permitido reunirnos, hacer este seminario, esta formación, si se quiere, mejor dicho. Y bueno, y esto es simplemente, tiene dos objetivos, como decía María Laura. Por un lado, hacer nuestra práctica como órgano, y por otra, ver si funcionamos. Eso implica poder recaudar algún aporte, digamos, ¿no? Para poder apoyar a la formación y en tanto cuestiones económicas, ¿no? Así que vamos a hacer esta segunda parte de este curso de Betty Edwards, que ya lo vimos en parte el jueves pasado. Me gustaría aclarar que 1 hora y media, que duró más o menos la anterior charla, más otra hora, hora y media que va a durar esta, 3 horas no son suficientes para poder aprender a dibujar, ¿no? Y desarrollar plenamente este curso, que Betty Edwards lo plantea como necesario, como mínimo, una semana de trabajo intenso, ¿no? En la medida de lo posible, presencial. Ese es el otro desafío que nosotros estamos llevando adelante, que es intentar hacerlo a través de las redes, de manera virtual, ¿no? De igual manera, creemos que es válido intentarlo, y que lo que aquí vamos a contarles tiene que ver con la idea de que el dibujo, así como cualquier idioma, es un lenguaje más que se puede aprender, y que lamentablemente lo iniciamos desde muy pequeños, porque cuando empezamos a hablar, ya de chiquititos, y a balbucear las primeras palabras, también al mismo tiempo empezamos a hacer nuestros primeros dibujos, ¿no? Y lo hacemos de manera tan intensa, tan sensible, que es algo motriz, digamos, ¿no? Que no paramos, y ese proceso, por lo general, dura con esa intensidad hasta los 9 años, más o menos, que es la etapa en donde empezamos a crecer, a hacer otras cosas que hacen los grandes, queremos ser grandes, y empezamos a abandonar los juegos, las prácticas de la infancia, y consideramos lamentablemente que el dibujo es una de ellas. Los otros lenguajes, o mejor dicho, las otras habilidades que aprendemos, como por ejemplo el habla y la escritura, son habilidades que están manejadas por el hemisferio cerebral izquierdo, que es el racional. Y son las habilidades que necesitamos para la vida, para sobrevivir, digamos, ¿no? En un sistema racional como el que vivimos en el mundo, ¿no? En cambio, el lenguaje del dibujo es una habilidad que no podés saber dibujar como no, digamos, ¿no? No es una exigencia. Y entonces nosotros la abandonamos, no la tomamos como una posibilidad de desarrollo del ser humano, ¿no? Bueno, esto que pasa con el dibujo pasa con el hemisferio cerebral derecho en general. Entonces nuestra vida, la vida de los seres humanos, se transforma en un mecanismo para dejar de ser un órgano, o un organismo, mejor dicho, ¿no? Somos sistemáticos, somos racionalistas, todo lo que hacemos está calculado, y nos olvidamos de sentir. Entonces ese hemisferio cerebral derecho pasa a atrofiarse de algún modo, ¿no? Vamos a ir a las imágenes, si podemos compartir pantalla, Xavier, y vamos a situarnos entonces en la imagen de lo que sería lo que estamos de algún modo hablando, que es esta imagen. El cerebro está prácticamente distribuido en dos hemisferios, y el derecho y el izquierdo. Sus funciones se cruzan, ¿no? Por eso cuando tenemos alguna afección, y de esto sabe mucho Xavier, que es médico, cuando sufre algún problema el hemisferio izquierdo, se paraliza o se detiene
el funcionamiento de la parte derecha, ¿no? No podemos manejar las manos, tenemos problemas en el habla, en la parte derecha, ¿no? Cuando la afección es en el hemisferio izquierdo. Y ocurre exactamente al revés cuando pasa esto en el hemisferio derecho, porque las funciones están cruzadas, ¿no? Cuento un ejemplo así muy cómico, por así decirlo. Cuando empezamos a imaginar este curso y, en una reunión, y había por primera vez contado cómo se iba a llamar, que era aprender a dibujar empleando el hemisferio derecho, el compañero que pasó el informe de la reunión puso aprender a dibujar con el hemisferio izquierdo. Porque, bueno, supongo que al conocerme a mí pensaba que yo no podía dibujar con el hemisferio derecho por la manera en que pienso, ¿no? Pero porque, por estas cuestiones, digamos, de que la izquierda siempre está identificada con aquellas cosas que cuestionan todo el tiempo lo instalado, ¿no? Pero aquí ocurre exactamente lo contrario, o sea, el hemisferio cerebral derecho es el que maneja los sentidos, ¿no? Todos los sentidos. Y lo que de alguna manera transitamos un poco el camino de la pedagogía Waldorf, sabemos que los sentidos no son 5, ¿no? Solamente, que hay muchos más. Y para no entrar a profundizar en este sentido, vamos a ir a la imagen siguiente. Este hemisferio cerebral se conecta simplemente por unos músculos internos que hacen que cuando todo funciona o debería funcionar de manera correcta, el cerebro, si funcionara de manera correcta, trabajaría con el equilibrio, que es lo que nos falta, ¿no? Situarnos en ese equilibrio, en esa armonía del ser humano, y que es sustancial para la vida, ¿no? Entonces, Rudolf Steiner dice este pensamiento que nos va a leer Laura. No es importante la perfección con la cual consigamos realizar lo que proviene de la voluntad, y sí que lo que tenga que surgir en esta vida, por más imperfecto que parezca, sea hecho de una vez para que haya un comienzo. Rudolf Steiner. Muy bien, acá en este pensamiento, que es muy amplio, está presente esa porción de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque el hemisferio izquierdo pretende que todo sea perfecto y es el que acosa a la otra parte para que no intente un camino que va donde puede fracasar, ¿no? Entonces, es el hemisferio racional el que determina cuándo vamos a tener la voluntad de hacer las cosas o no, digamos, ¿no? Pero eso es porque todo el sistema está ordenado en función de esa cuestión racional que se adapta a las funciones del hemisferio izquierdo. Los pueblos originarios trabajaban de otro modo y tenían una cosmovisión donde ambos hemisferios trabajaban de manera equilibrada y por ende tenían una conexión con todo su mundo, conocían las plantas que le rodeaban, sabían que cualquier yuyito que crecía al lado era el que crecía ahí al lado suyo por una razón, porque venía a curarle la enfermedad que tenía, y ellos, la diferencia que tenemos con nosotros, que vamos y cortamos los yuyos porque nos molestan las malezas, ellos a diferencia de eso iban y recogían ese yuyo y hacían una infusión o un té porque sabían y reconocían cuáles eran esos vegetales que les iban a curar sus dolencias. Esa sabiduría, esos conocimientos los hemos perdido porque hemos empezado a tener un predominio del hemisferio cerebral izquierdo. Y abandonamos plenamente la otra parte, ¿no? Si ambos hemisferios pudieran funcionar de manera equilibrada y armónica, encontraría el ser humano el centro, ¿no? Que es lo crístico en definitiva, ¿no? Pasemos a la próxima diapositiva, por favor, María Laura. Y ahí te voy a pedir, María Laura, si podés leer de alguna manera ambas modalidades que están muy expresadas en esas dos letritas, ¿no? De arriba, modalidad izquierda, modalidad derecha. ¿Cómo está escrita la I? De manera racionalista o racional. ¿Cómo está escrita la D?
ya tiene arte, tiene otro desarrollo, tiene otra sensibilidad esa letra. Eso es lo que vamos a encontrar en el cuadro que nos va a leer María Laura ahora. Muchas gracias. Modalidad izquierda. Verbal. Usa palabras para nombrar, describir, definir. La modalidad derecha, en cambio, es no verbal. Tiene conocimiento de las cosas, pero una relación mínima con las palabras. Modalidad izquierda, analítica. Soluciona las cosas paso a paso, parte por parte. Modalidad derecha, es sintética. Une las cosas para formar todos o conjuntos. Modalidad izquierda, es simbólica. Usa un símbolo para representar algo. Por ejemplo, el dibujo. Por ejemplo, el dibujo ojo quiere decir ojo y más representa la suma. Modalidad derecha, en cambio, es concreta. Se relaciona con las cosas tal como son, en el momento presente. Modalidad izquierda, es abstracta. Toma un pequeño fragmento de información y lo usa para representar el todo. La modalidad derecha, en cambio, es analógica. Ve semejanzas entre las cosas, comprende las relaciones metafóricas. Modalidad izquierda es temporal. Lleva cuenta del tiempo y ordena las cosas en sucesión, una tras otra. Empieza por lo primero, sigue por lo segundo, etc. Modalidad derecha es atemporal, no tiene sentido del tiempo. Modalidad izquierda es racional. Extrae conclusiones basándose en la razón y los datos. La modalidad derecha, en cambio, es no racional. No necesita basarse en la razón ni en datos. De buena gana posterga los juicios. Modalidad izquierda, digital. Usa números como al contar. Modalidad derecha, espacial. Ve las relaciones entre las cosas y la manera en que las partes se unen para formar un todo. Modalidad izquierda, es lógica, extrae conclusiones basándose en la lógica. Una cosa sigue de otra en orden lógico. Por ejemplo, un teorema matemático o un argumento bien expuesto. La modalidad derecha, en cambio, es intuitiva, da saltos de comprensión, con frecuencia basándose en datos incompletos, corazonadas, sensaciones o imágenes visuales. Modalidad izquierda es lineal, piensa en función de ideas encadenadas, de modo que un pensamiento sigue directamente a otro, y esto suele, y acá no veo más la pantalla, no llego a ver abajo la última frase, quedé ahí. Voy a leer la modalidad derecha, que es holística, también la voy a leer, me va a faltar la última oración. Ahí la puedo ver, a ver, ahí no la puedo ver completa, en la pantalla, voy a leer hasta donde llego. La modalidad derecha, en cambio, es holística, ve la totalidad de las cosas de una vez, percibe las formas y estructuras en su conjunto, lo cual suele conducir a conclusiones divergentes. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, este fue uno de los primeros intentos de ejercicio para tratar de neutralizar, de disminuir la influencia del hemisferio cerebral izquierdo. Y el ejercicio era dibujar, ir nombrando lo que íbamos dibujando, ¿no? Que es el perfil de una persona, imaginada por nosotros, ¿no? Entonces, a medida que íbamos dibujando, íbamos nombrando lo que dibujábamos. A la siguiente imagen, veíamos que trazábamos dos paralelas para unir el siguiente perfil, que iba a tener ahí, en el dibujo del próximo perfil, el cambio de modalidad. O sea, de nombrar lo que dibujamos, ya íbamos a pasar a dibujar un perfil exactamente igual, pero al revés, pero sin estar nombrando, por ejemplo, la frente, la nariz,
porque ahí ya la modalidad no necesita nombrar, no necesita establecer relaciones con símbolos, sino más bien establecer las relaciones espaciales, como decía en el cuadro, e ir viendo, comparando, para poder acertar y dibujar simétricamente ese mismo perfil, pero del lado inverso, ¿no? Pasamos a la próxima. Estos son ejercicios que ya hicimos la semana anterior. Y aquí, por ejemplo, volvíamos a hacer, este era el otro ejercicio que hicimos, que era tratar de hacer un dibujo al revés. Esta es otra manera de eludir el sistema de símbolos que tiene el hemisferio, por el cual se maneja la función del hemisferio izquierdo, que es racional, y que cuando le dificultamos la tarea, trata de no hacerla, o inclusive no la hace y le dice al hemisferio derecho que no intente porque no tiene sentido hacer eso. Entonces, cuanto más complejo es el dibujo, menos interés tiene el hemisferio izquierdo en hacer la tarea. Entonces, ese dibujo que del gato al revés, lo hicimos en la clase anterior, en la charla anterior, tratando de reconocer las líneas, la sensibilidad de las líneas, las direcciones que tiene esas líneas, y compararlo con las proporciones que tienen los triángulos internos de esa suerte de animal que está al revés puesto, y tratar de ver también los espacios grises que son el fondo, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, y ahí empezamos. Estos son como ejercicios preliminares para empezar a entender cómo funcionan las habilidades de ambos hemisferios cerebrales. Y todo pasa por aprender a ver, por aprender a percibir, porque la percepción precisamente tiene que ver con los sentidos, ¿no? Pasamos al próximo, y habíamos hablado que para aprender a dibujar existen 4 habilidades que tenemos que desarrollar, y que cuando las aprendemos a desarrollar esas 4 habilidades y las aplicamos de manera simultánea, es porque ya tenemos el conocimiento de la totalidad o Gestalt, ¿no? Esto tiene que ver con una relación directa como cuando aprendemos a manejar, ya sea una bicicleta o un vehículo, como el auto, una moto, que tenemos que aprender tenemos que tener varias habilidades, ¿no? Incorporadas, y cuando todas están incorporadas simultáneamente es porque aprendemos a manejar el vehículo, ¿no? Y habíamos hablado de que la bicicleta, para poder sostenerse, tiene que hacer un zigzag permanente para poder avanzar, y que ese zigzag establece 3 puntos de apoyo, digamos que son la base del triángulo, que es la figura perfecta para poder sostener el equilibrio de un cuerpo, ¿no? En el espacio. Entonces, habíamos avanzado con varios ejercicios en los 2 primeros puntos. Entonces pasamos a la siguiente, que era la percepción, primer habilidad de desarrollar, percepción de los bordes, ¿no? El borde, habíamos hablado de que era una línea que separaba dos espacios, básicamente, ¿no? Y que nosotros teníamos que empezar a observar, a percibir eso, para poder eludir los símbolos, que son los conceptos que imprime el hemisferio izquierdo, ¿no? Y que dice, a ver, vamos a la siguiente imagen, que hicimos un ejercicio que era arrugar un papel y empezar a dibujar, pero sin ver. Por eso se llama dibujo de contornos a ciegas, o dibujo de contorno escueto, porque dibujamos, pero no vemos lo que dibujamos, sino solamente vemos eso que está ante nuestra vista y que presenta líneas, presenta bordes. Entonces, habíamos puesto como consigna que nuestra visión, nuestra percepción, tenía que avanzar a la misma velocidad que la mano que dibujaba. La mano no podía ir antes ni después que la vista, tenía que ir acompañando el movimiento de la vista. Y había
un artista ya por 1941 que sostenía, un tal Nicolaides, que sostenía que la mejor manera de aprender a dibujar era primero establecer el contacto, o mejor dicho, el tacto de lo que íbamos a dibujar. Poder apreciar el tacto a través del tacto, o sea, de otro sentido, antes de poder apreciarlo con el sentido de la vista. Cuando establecemos ese contacto, ese tacto sobre el objeto que vamos a dibujar, esta persona afirmaba que había otra percepción diferenciada y que podíamos lograr establecer ese vínculo de sensaciones, de sentidos, aplicados en un objetivo que era dibujar esa forma que teníamos frente a nosotros, ¿no? Este ejercicio lo hicimos. Vamos al próximo. También hicimos otro ejercicio que era hacer el dibujo de los contornos, pero en vez de ser a ciegas ya podíamos permitirnos ver lo que íbamos a dibujar. Entonces el ejercicio tenía que ver con ver nuestro propio pie, ya sea que tuviéramos una hojota o una zapatilla, y empezar a dibujar fijando la lámina o el papel en la hoja para que no se nos mueva, e ir dibujando a medida que íbamos viendo. Entonces, los contornos que vamos dibujando los podemos ir modificando a medida que vamos dibujando, ¿no? Todas estas prácticas tienen que ver con la posibilidad de ingresar a la función del hemisferio cerebral derecho. Esto también lo hicimos. Vamos a la siguiente imagen y empezamos también a hacer un ejercicio que era tratar de percibir, aparte de percibir los bordes, percibir los espacios. Y cuando hablamos de espacio, hablamos que hay un espacio negativo y hay espacios positivos. Pasamos a la siguiente imagen. Entonces, vimos esta imagen de Toulouse-Lautrec, que es el hockey, y a la izquierda tenemos la imagen terminada con sus luces y sombras, con su expresión, y a la derecha tenemos la línea de borde, donde ahí podemos diferenciar que aparecen una superficie que es interna y que forma parte del espacio positivo, al que llamamos positivo, y una superficie externa al espacio positivo, que sería el espacio negativo. Tanto uno como otro tienen su propia forma y su sensibilidad. Por lo general, el hemisferio izquierdo nunca va a ver el espacio negativo. Entonces, este ejercicio lo que tiende a hacer es que empecemos a abrir la sensibilidad para reconocer que esos espacios a lo que el izquierdo no le da importancia son sustanciales, porque son los que determinan la posibilidad de que el dibujo que vamos a hacer tenga la misma proporción de lo que queremos, de lo que estamos viendo. Entonces, al dibujar bien los espacios negativos, también dibujamos bien los espacios positivos. Vamos a la próxima, que es uno de los ejercicios que planteamos. En esta suerte de cabra que aparece ahí, hay espacios negativos. Entonces teníamos como misión, como ejercicio, dibujar, prestarle atención a uno de esos espacios negativos y dibujarlo en la misma posición que está en el dibujo general hacia la derecha, ¿no? Entonces, podemos observar que ese espacio negativo tiene su riqueza formal, tiene su sensibilidad de líneas, tiene sus proporciones también, ¿no? Esto es algo que únicamente lo podemos sentir desde el hemisferio derecho. Vamos a la siguiente imagen, donde vamos a ver la figura, ya digamos, con una habilidad más, que es las sombras y las luces, que le dan la expresividad al dibujo. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué pasó? Ya no le dimos importancia al espacio negativo cuando vimos esto ya resuelto con sus luces y sombras. Es como que el espacio negativo dejó de tener importancia, o la importancia que tenía en el dibujo anterior, ¿verdad?
porque ya no lo reconocemos ahora con una forma. Pero si prestamos atención a esos espacios que vimos antes, aislados, vamos a reconocer que aparecen de nuevo aquí, en esta imagen, ¿no? Pero lo que primero reconocemos es la imagen y decimos, ahora entiendo, digamos, era una cabra, qué linda que está la cabra, pero ya el espacio negativo pasó a ser el espacio de la nada, ¿no? Nuevamente. Y eso es lo que no tenemos que perder si queremos aprender todas estas habilidades para dibujar lo que vemos, ¿no? Vamos a la siguiente imagen. Entonces, ahí estaba planteado el ejercicio que sí hicimos, o que debíamos hacer, que era dibujar los bordes o contornos de las formas y reconocer las proporciones de ambos espacios. El negativo que está oscuro y el positivo que está iluminado, ¿no? Entonces, este ejercicio se dio un tiempo para hacerlo. Es muy importante que la hoja, el formato de la hoja que nosotros vamos a utilizar, ocupe la totalidad del contorno que aparece ahí en la imagen, ¿no? Porque tanto las verticales del formato de la hoja como las horizontales son las líneas de referencia que tenemos para poder acertar en las proporciones que debemos reconocer. Cuando somos niños, lo que hacemos es utilizar no de esta manera esas líneas del contorno de la hoja, del formato, de la misma manera que lo hacemos cuando somos grandes. O sea, nosotros por lo general, cuando somos chicos, vemos la parte de abajo como el suelo, como el piso, y la parte de arriba como el cielo. Y todo lo que vayamos a dibujar, por lo general, tiene que ver con paralelas a eso, ¿no? Si vamos a dibujar cuando es chico una especie de escalera, la dibujamos de manera paralela a esos bordes, porque son tan fuertes, influyen tanto en la imagen que uno va a hacer, que nuestro cielo siempre es horizontal, lo que dibujemos es vertical o horizontal, porque influye de tal manera esos bordes que forman parte de la imagen que el niño dibuja. Cuando somos grandes, esas líneas se transforman simplemente en grandes referencias para poder comparar lo que vamos a hacer adentro del espacio. Vamos al siguiente, a la siguiente imagen. Bueno, y ahora vamos a entrar en esta clase ya medio avanzado, porque tuvimos problemas con la plataforma para ingresar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es construir, si ustedes tienen un papelito al costado, ahí cerca de ustedes, un papel chico para que, por ejemplo, podamos manejarlo así con la mano. En este caso es como una especie de cartulina lo que tengo yo, ¿no? Porque tiene un poquito más de rigidez. Y vamos a tratar de que ese pedacito de papel que vamos a cortar tenga más o menos las proporciones de la hoja donde vamos a hacer el dibujo. Esta proporción que yo os muestro acá es más o menos la que tiene una hoja oficio, ¿no? Entonces, en esa hoja, en ese papelito que vamos a recortar, vamos a dibujar lo que aparece en la imagen de la pantalla que está a la izquierda. Vamos a unir los vértices, ¿no? Los vértices de la hoja con una diagonal, con dos diagonales, ¿no? Y después vamos a marcar adentro un rectángulo que va a tener la misma proporción que tiene el papel que tenemos, ¿no? Así, de ese modo, vamos a tener esto que muestro ahí en pantalla, que sería lo que llamaríamos un visor. Esto no es otra cosa que lo que John Berger, cuando hablaba de la invención de la lente, y decía que el mundo a partir de esa creación cambió, porque las obras de arte empezaron a ser tomadas de maneras parciales, ¿no? Y nos llegaban lo que el que tomaba la imagen quería que nos llegue. De algún modo, eso hoy lo vivimos cotidianamente con las imágenes televisivas, con las noticias, con todo lo que vemos y nos rodea.
nos llega la parte que quieren que nos llegue. No nos llega la totalidad, no nos llega la realidad, nos llega una porción de ella. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es como una especie de lente de máquina fotográfica. Entonces, esto es muy simple que lo puedan hacer ahora, si tienen un papelito, y si no lo hacen ahora, lo vamos a hacer más adelante, porque el tiempo se nos fue un poco de las manos. Entonces, con este visor lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a mirar a través del orificio, de la ventanita esa, pero solamente utilizando un solo ojo, porque al hacerlo con un ojo, logramos que la imagen se aplane y pierda cierta tridimensionalidad, y de ese modo nos permite facilitar la tarea del dibujo. Eso es la primera consigna que tenemos que tener, ¿no? La primera idea que tenemos que respetar sería esa, ¿no? Ver con un solo ojo. La segunda es observar algún objeto que tengamos cerca de donde estamos en este momento. Puede ser una silla cualquiera, ¿no? Por ejemplo, la acomodamos en el espacio frente a nosotros, más o menos a unos 2 o 3 metros de distancia, o tal vez más, y lo que vamos a hacer es acercar al ojo el visor, que puede ser vertical o horizontal, según cómo sea la dimensión de la silla, la proporción de la silla. Y luego lo que vamos a hacer es que eso que estamos viendo a través del visor pueda tomar contacto, el objeto que observamos tome contacto con los bordes de ese objeto, ¿no? Los bordes del visor con alguno de los bordes del objeto que estamos por dibujar, como aparece en la imagen de la derecha. Ustedes pueden observar ahí que hay una silla que se está observando a través del visor y que hay un borde, el horizontal superior, que toca el respaldo, el horizontal inferior que toca un par de patas o una pata. Vemos una línea horizontal que pareciera ser que es el zócalo, donde empieza el plano horizontal de la pared y se conecta con el piso, donde está apoyada la silla. Entonces, todo lo que habíamos visto antes en relación a los espacios negativos y positivos, los vamos a continuar en este dibujo. Entonces, ustedes van a ir observando que se van a dar cuenta, a medida que van dibujando, varias sensaciones que van a tener. La primera es que van a perder la sensación del tiempo. No se van a dar cuenta cuando se conecten con el dibujo que van a hacer. No van a tomar el tiempo, a ver cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo. Por eso, como ahora estamos limitados de tiempo, no vamos a hacerlo, pero les dejo como una tarea para hacerlo después, ¿no? Porque es necesario no tener un tiempo acotado. Entonces, cuando empiecen a conectar con el dibujo, se van a dar cuenta, lo primero que van a darse cuenta es que se pasó un tiempo que no esperaban que pasara, porque no dimensionaron el tiempo. La otra cosa que van a sentir es que no van a necesitar mencionar conceptualmente qué están dibujando, si están dibujando una silla, un respaldo, una pata, porque lo que van a tratar de prestarle atención es a la sensibilidad que tiene la línea comparada con las verticales y las horizontales. y en esa comparación van a tratar de ver dónde está cada parte de esas líneas, qué parte del espacio ocupa, ¿no? Y la van a empezar a dibujar tranquilamente, y entonces en algún momento van a darse cuenta que van a prestarle atención a los espacios negativos como formas también. No solo al espacio positivo, sino fundamentalmente a los espacios negativos.
Como estamos un poquito atrasados, vamos a tener que seleccionar solo algunos de los ejercicios que vamos a poder hacer ahora. Yo sugiero que este lo pasemos para hacerlo más adelante cuando tengan un tiempito, ¿no? Van a recordar más o menos cómo se construye un visor con una cartulina, trazando las diagonales y después reproduciendo la misma proporción que tiene el visor en la ventanita del medio, ¿no? Esta proporción que tiene la ventanita va a ser la misma que va a tener la hoja donde van a dibujar. Y los contornos de la hoja, del formato de la hoja, van a ser los contornos de la ventanita. Van a tener que coincidir. ¿Se comprende eso? ¿Se va entendiendo más o menos hasta aquí? Me gustaría escucharle a alguno de ustedes, los que están presentes, si hay alguna pregunta. Por favor, los escucho. ¿Alguna preguntita que pueda haber por ahí? Fer, te pregunto yo, cuando dibujamos, por ejemplo, yo estoy mirando una mochila ahora que está en el piso, ¿no? Vos dijiste que cuando hagamos el dibujo, por ejemplo, puedo empezar a dibujar por lo que sería el fondo, es decir, lo negativo. Sí. Bueno, en el caso de la mochila es un dibujo que no sería muy recomendable porque no tiene, viste, como la silla que tiene vacíos en adentro, ¿no? Claro. Claro que también debe tener una tapa, la mochila debe tener cintas y Sí. esos espacios positivos detrás tiene otro espacio positivo, pero que al mismo tiempo es negativo. O Ajá. sea que también podría ser válida. La recomendación sería tratar de ubicar la mochila a la distancia que permita, al usar el visor, poder ver toda la imagen de la mochila y que alguna parte de esa mochila toque los bordes, tanto Sí. horizontal como vertical. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Eso lo lograba, digamos. entonces, lo importante del visor es que si nosotros tenemos a una distancia determinada del ojo con el que Sí. vamos a ver, esa distancia no tiene que modificarse. O sea, yo no puedo estar haciendo esto, alejando el visor a cada rato, sino que tengo que ponerlo en una posición y mantenerla ahí, porque si no la imagen y la proporción va a ir modificándose. ¿Se entiende eso? Puedo ver lo que dibujo mientras tanto, ¿verdad? ¿Cómo? Puedo ver lo que dibujo mientras tanto, o sea, correr el ojo Sí, del es que sí, visor, en este hacer ese ejercicio hay que ver. movimiento para ir viendo lo que estoy también dibujando en el otro papel. Sí, sí, es que hay que dibujar en el papel, Sí. pero ver a través de la ventanita Sí. del visor, que vendría a ser como cuando sacamos una foto. Ustedes Sí. ven que cuando enfocan, no sale todo lo que por ahí quisiéramos que salga. Entonces tenemos que elegir una parte y enfocar, hacer un enfoque de eso que vamos a tomar como imagen. Algo parecido ocurre con este visor. Tenemos que enfocar la imagen y reducir y hacer de cuenta que todo lo otro que está alrededor no existe, No digamos. existe. Porque lo que Sí. vamos a dibujar es lo que está adentro del visor que estamos observando, ¿no? Bien. Janet de Buenos Aires dice que hasta ahora te seguimos, Fer. Ah, buenísimo. Bien. Bueno, ¿alguien más que quiera por ahí preguntar algo con respecto a este ejercicio? Sería bueno que lo puedan hacer después, ¿no? Como para que todo este esfuerzo llegue a comprenderse. Hemos realizado durante el curso de autogestión algunos ejercicios que están muy vinculados a esta manera de aprender a dibujar que los profesores nos han dado. Ejercicios que tienen mucho parentesco, diría yo, que son prácticamente de la misma familia y que fue lo que a mí me inspiró y me alentó a que este curso podíamos hacerlo de manera virtual en poco tiempo, ¿no? Como para dejar simplemente la idea, este libro de Betty Edward que se llama
aprender a dibujar con el hemisferio derecho del cerebro, está en PDF y se lo puede bajar de las redes, ¿no? Si lo buscan, lo van a encontrar. Por aquellos que quieran, digamos, hacer el curso, les recomiendo porque es muy, muy bueno, y si se enseñara a dibujar en las escuelas, y en las escuelas de arte sobre todo, de este modo, serían todos grandes dibujantes, porque cualquier persona tiene la capacidad de aprender este lenguaje. Aquí no hace falta venir con una estrella del cielo que diga, este es un genio. No, el arte, lo creativo, la fantasía creadora, tiene que ver, sí, con el ser humano, con cada uno de nosotros. Lo que uno pueda crear a través del arte y del dibujo, la pintura, todas las manifestaciones plásticas. Pero lo que vemos, lo que ve el ojo de cada persona puede ser dibujado de manera exacta, tal cual se lo ve. Es un lenguaje que lamentablemente no está tomado en cuenta, porque en realidad existe esa valoración materialista que dice, está perdiendo tiempo, ¿qué está haciendo? Estoy dibujando, andá a laburar, agarrar la pala, qué sé yo. Es el dicho clásico, ¿no? Andá a hacer algo que sirva, ocupá tu tiempo en algo que sirva. Y fíjense lo atrevido del ser humano, que cuando el profesor habla y da una clase que nadie entiende, ¿qué hacen muchos alumnos? Lo que hacen es dibujar, porque Dibujan. de ese modo se conectan con el hemisferio derecho. Entonces cuando el profe advierte que no le está dando bolilla, se acerca y allá por la década del 20 del siglo pasado, te pegaba un coscorrón o con un bastón o en la cabeza, o te mandaba fuera del curso, ¿no? Castigado. Ahora por lo menos eso no ocurre, creo, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que la gente sigue dibujando cuando escucha a alguien hablar y no entienden lo que dice, porque se conectan con el hemisferio derecho y una forma de evadirse, ¿no? Así que vamos a ir a la próxima diapositiva. Bueno, aquí tienen dos ejemplos, ¿no? De que fueron dibujadas con esa modalidad, ¿no? Fíjense cómo conectan ambas sillas con alguno de los bordes, porque eso es indispensable, porque tanto las verticales como las horizontales son líneas que imaginariamente nosotros vamos a trazar sobre el papel para poder establecer comparaciones con los ángulos o la sensibilidad de las curvas que vamos a dibujar. En el caso de estas sillas, ¿no? Una más antigua y otra tipo modelo Bauer, digamos, ¿no? De la escuela, este es de diseño de la escuela Bauhaus, ¿no? Alemana, la que está a la derecha. Bueno, entonces, estos son dos ejemplos. Ustedes pueden, lo que sí les recomiendo es que no intenten dibujar un dibujo de una silla. Dibujemos la silla de verdad, la silla real que vamos a acomodar en un espacio de nuestra habitación, y con el visor vamos a intentar dibujar esa silla real, que la vamos a intentar aplanar con la visión de un solo ojo. Bueno, entonces vamos a pasar a la próxima imagen. Bueno, hemos visto el desarrollo de las dos primeras habilidades, percepción de los bordes, la segunda habilidad, percepción de los espacios positivos, negativos, y ahora vamos a entrar en la tercera habilidad que tenemos que desarrollar, que es la percepción de las relaciones, de lo que vemos, ¿no? Allí va a aparecer en un sector, en una parte, la noción de perspectiva. Vamos a ir a la siguiente imagen. Bueno, entonces, para facilitar establecer ese relacionamiento con el objeto que vemos si queremos dibujar, nos podemos valer de un patrón de medida, digamos, ¿no? De un patrón que puede ser el lápiz mismo con el que vamos a dibujar.
o la virome, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir cerrando uno de los ojos y vamos a empezar a utilizar el lápiz como una referencia tanto lineal, horizontal, como vertical, o sea, paralelo siempre a los bordes de la hoja donde vamos a dibujar. Entonces, fíjense la imagen de la izquierda. Aparece el lápiz haciendo coincidir con la línea de la silla superior, ¿no? Del objeto que quiere dibujar. A la derecha vemos cómo hace coincidir de manera vertical el lápiz con uno de los vértices, uno de los puntos del apoyo. Pero fíjense que el lápiz está paralelo tanto a la pared del espacio como a la hoja donde se va a dibujar. O sea, paralelo en la visión a la pared, dispone el lápiz y hace que coincida. De esa manera, lo que logra es ver el ángulo que se forma entre la línea vertical del lápiz y la línea oblicua del objeto que va a dibujar. ¿Se entiende allí? Fíjense que está marcada con líneas de punto la proyección de la vertical que marca el lápiz y de la oblicua que marca un sector del objeto, ¿no? Fíjense que yo no estoy tratando de no hablar de silla, porque la idea es eludir los símbolos. Esa es función del hemisferio derecho. Nosotros no vamos a dibujar una pata de una silla, vamos a dibujar un borde, una línea, que tiene un ángulo y que ese ángulo ocupa un espacio, ¿no? Y que define tanto espacios negativos como positivos. Tenemos que tratar de evitar nombrar los objetos conceptualmente, ¿no? Sino lo que vemos simplemente, que es una línea. En realidad, ¿qué vemos? ¿Qué queremos dibujar? ¿Queremos dibujar la silla? No, no, queremos dibujar una línea de borde, un contorno, ¿no? Bueno, y después vamos a dibujar los otros contornos, y nos vamos a valer del lápiz para tomar esas referencias verticales y horizontales y poder dar o poder dibujar según el ángulo que ocupan esas líneas en el espacio. Vamos a ir, bueno, este es otro ejercicio que lo podemos hacer, ¿no? No lo vamos a hacer ahora porque no queda tiempo. Vuelvo a repetir que este es un curso para desarrollar en una semana. Perdón, Fer, siempre me decís que las líneas del lápiz, o en mi caso estoy usando la virome, tienen que ser verticales o horizontales. No las puedo poner oblicuas porque estaría matando el ángulo ahí. Claro, porque el lápiz viene a cumplir la función de patrón relacional con los bordes de la hoja donde vos vas a dibujar, y también con la vertical de la pared y la horizontal del piso, ¿no? Sí. Vieron que en la segunda imagen, la que está a la derecha, aparece dibujado un ángulo de un encuentro de dos paredes, aparentemente son paredes, ¿no? Una de ellas tiene una inclinación en el contacto que hace entre el piso y la pared, o sea, entre el plano vertical y el plano horizontal, hay una línea inclinada, ¿no? Fíjense que nosotros podemos observar la línea inclinada del objeto que vamos a dibujar, pero también podemos observar el ángulo que establece el contacto entre el plano vertical y el plano horizontal, plano vertical de la pared, plano horizontal del piso, ¿no? Sí, y en ese trabajo de focalización perdés noción del objeto también. Exacto, porque estamos observando los ángulos y estamos estableciendo proporciones, digamos, ¿no? Las proporciones. Tratamos de ver y reconocer la forma que tienen los espacios que el cerebro izquierdo no le da bolilla, ¿no? Que es ese fondo, el vacío, digamos, ¿no? Supuestamente, pero ese vacío tiene una forma. Entonces vamos a pasar al siguiente. No sé si alguien tiene una pregunta para hacer en esto. ¿Se va más o menos comprendiendo hasta aquí?
la idea? Sí, Fer. Cada vez los dibujos me parece que cada vez son más complejos también. Es que el cerebro derecho trabaja con lo complejo, y cuanto más complejo es, más se acerca a la función del hemisferio derecho. Porque el izquierdo lo que hace es hacer cosas simples, digamos, ¿no? Lo que hace de complejo el hemisferio racional, como decía en el cuadro, son los teoremas, los cálculos matemáticos, todo eso que es abstracto, pero no puede hacer esta tarea de traducir lo que ve de manera tal cual en un dibujo, ¿no? Eso es tarea del hemisferio derecho. Por eso todos estos pasos que estamos dando es para eludir los símbolos que maneja al izquierdo, ¿no? Por eso no vamos a dibujar una silla, lo que vamos a dibujar son líneas que tienen sus ángulos, su forma, su sensibilidad, y que ocupan espacios, ¿no? Vamos al Janet siguiente. dice, nos peleamos con viejas formas de dibujar. Exactamente. No solo tenemos que pelearnos con esas viejas formas de dibujar, sino con las viejas formas de concebir lo que hemos concebido, porque todo el tiempo tenemos que desaprender lo aprendido para volver a crear nuevos caminos, función esencial del ser humano. No sé si, bueno, ustedes no, un profesor en uno de estos cursos que hicimos, Axel se llama, que es el director de la Escuela de Burindia en Buenos Aires, bueno, nos contaba, ¿no? de que había de que el docente lo que tiene que hacer es no repetir nunca lo que enseñó el año anterior, o sea, tiene que crear una nueva forma cada año, ¿no? Enseñar de un modo diferente, porque si no ya está de algún modo traicionando lo que sería el espíritu de esta pedagogía Waldorf, ¿no? Todo el tiempo tenemos que cambiar y reinventarnos, buscar nuevos caminos. Porque si no, es muy fácil, ¿no? Si aprendemos una fórmula, que es lo que hacen muchos pintores, la pegaron en una y después se copian. O sea, cuando tenían 10, 20 años, por ejemplo, pintaron y le salió bien algo, y todos lo reconocieron, le festejaron, le aplaudieron, vendió todos los cuadros. Entonces, ¿qué hizo ese pintor? Empezó a pintar del mismo modo y pintó durante 40, 50 años del mismo modo. ¿Cuál era el objetivo? Por un lado, seguir vendiendo. Por otro lado, que la gente lo siga reconociendo, ¿no? Por temor a que no lo reconozca si hace otra cosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con el arte? Ese sujeto ya no es un artista, sino se transformó en un artesano, porque lo que hizo fue repetir procesos, que es lo que hace el artesano. Y hay artesanos que son artistas, verdaderos artistas, y hay artistas que son artesanos. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, aquí, por ejemplo, está la misma modalidad que vimos en el ejercicio anterior, pero, por ejemplo, si se nos ocurre dibujar una pared, podemos también utilizar el lápiz del mismo modo para poder reconocer los ángulos en los que vamos a dibujar esa pared. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos reconocer que en el encuentro de ese cielo raso o techo, ese plano horizontal superior, cuando se encuentra con esos dos planos verticales, reconocemos que hay un ángulo que podría ser un ángulo casi recto, ¿no? Y en esa unión de esos tres planos, se puede reconocer que hay tres líneas de borde, tres contornos, ¿no? Que son las uniones de esos tres planos. Y hay un punto de convergencia, un vértice que reúne esas tres líneas de contorno, ¿no? Entonces, si nosotros arrimamos el lápiz de manera horizontal y lo hacemos tocar, coincidir con ese vértice, vamos a ver que hay dos ángulos. El de la derecha, que es un ángulo como más bajo, y el de la izquierda, que es como más, la línea oblicua está más parada, ¿no? Es un ángulo que no es tan aplastado como el de la derecha. No quiero usar muchos conceptos a la hora de hablar, ¿no? Eso lo podemos
practicar en cualquier habitación. Vamos a suponer que, bueno, María Laura dice, voy a dibujar mi pieza, a ver. Entonces, enfoca sobre un sector de su pieza, porque obviamente si está dentro de ella no va a poder dibujar todo, ¿no? Entonces enfoca sobre un sector de la pieza y empieza a percibir, a mirar, a observar todas esas líneas. Y se puede valer del lápiz como un patrón de medida, ¿no? Como para establecer esa verticalidad y esa horizontalidad que, no, que hace que relacionemos todo lo que estamos viendo, ¿no? Y podamos descubrir los ángulos. De lo contrario, sería más difícil descubrir qué ángulo es o cómo es ese ángulo, ¿no? Nadie va a tomar, por ejemplo, un transportador, digamos, ¿cómo es que se dice? Un medidor de ángulos, ¿no? No, nadie va a tomar qué ángulo es, porque esa sería tarea del hemisferio izquierdo. Debe decir, bueno, el ángulo de la izquierda tiene 60, ponele vos 132,5 grados. Eso no es lo que nos interesa a nosotros. Al hemisferio derecho no le importa eso. ¿Se entiende? Bueno, y al lado tenemos un dibujo que no es otra cosa que hacer un dibujo en un papel transparente que puede ser, por ejemplo, un celofán o una bolsita de residuo, que la estiramos, una de residuo transparente, ¿no? La estiramos sobre un plano, sobre la mesa, y le ponemos cinta y le dibujamos una cuadrícula. Medimos primero con una fibra y dibujamos una cuadrícula. Después, ese papel celofán o esa bolsita transparente con la cuadrícula dibujada con fibra, la pegamos en una ventana sobre un vidrio de nuestra ventana. Una ventana que, por ejemplo, dé a un espacio determinado, que puede ser la calle, o el jardín, o algún espacio que podamos observar. Y entonces esa cuadrícula lo que nos va a permitir es poder empezar a reconocer lo que vemos a una distancia, a una misma distancia de la cuadrícula, el ojo, cerrando otra vez un ojo para poder ver, y podemos copiar tal cual lo que está del otro lado. Después de la ventana, lo que estamos viendo, vamos copiando, atravesando la cuadrícula, todo eso que vamos viendo, ¿no? Luego lo que podemos hacer es llevar ese papel transparente con todas esas líneas y trasladarlo a una hoja y podemos hacer un dibujo espectacular de eso que hemos visto, que va a ser tal cual lo que hemos visto, en la proporción exacta de lo que hemos visto. Y la cuadrícula ahí nos va a ayudar a poder hacer un dibujo real prácticamente de ese paisaje, de esa construcción que estamos viendo a través del vidrio. Vamos a pasar a la próxima imagen, porque esto tiene que ver con el método que empezó a utilizar, no sé si lo creó él, pero sí lo empezó a utilizar, Alberto Durero, que fue un gran pintor alemán, y lo que él se fabricó fue como si fuera un pequeño marco de un cuadro, un bastidor, por así decirlo, y midió en lo horizontal y en lo vertical 5 centímetros, ponele, en horizontal, 5, 5, 5, 5, 5, y 5, 5, 5 en vertical. Después unió con un hilo o con un alambre esos puntos donde hay un clavito en cada punto, como si fuera una especie de bastidor, digamos, ¿no? Para tejer, digamos, ¿no? Y como si fuera un tapiz, digamos, ¿no? Y ahí conecta, une con alambres o con hilo y forma una cuadrícula. Ustedes podrán ver que en este dibujo tiene como una base, ¿no? Una base. O sea, hay un espacio adentro que es un vacío, donde están los alambres o los hilos, y hay como un bastidor, un marco que puede ser de madera, ¿no? Lo que está en el centro, donde vemos, es una imagen que el artista podía ver
porque ponía del otro lado a una distancia que él acomodaba, él le decía ponete así, inclinar un poco más, que era una persona, un modelo real, él la acomodaba como quería acomodarla. Entonces lo que le pasaba con la cuadrícula es que a él le permitía a esa cuadrícula llevar a la pintura o al cuadro que iba a dibujar, que iba a hacer el trabajo, y ustedes van a ver unos números ahí, ¿no? Entonces, esos números son puntos de contacto que la figura que él ve empieza a tener con las líneas de la cuadrícula. ¿Se comprende eso? Entonces tenemos uno, el uno toca la punta, la curva, digamos, donde aparentemente está una rodilla de esa figura humana que está como recostada. Y esta es una figura que está en escorzo. El escorzo es un recurso de la perspectiva que implica, digamos, que lo que vemos en el espacio, vemos primero lo que está primero ante nosotros y vemos más pequeño lo que está más lejos. O sea, en este caso, la cabeza de la mujer o de la persona que está aquí, de la figura humana, es pequeñita, porque está más atrás que las rodillas, que las piernas, ¿no? Los pies están tapados con esa especie de lienzo, de manto que tiene, ¿no? Donde sí podemos ver los pliegues más o menos dibujados, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen. Y acá podemos observar lo que hacía Durero, ¿no? Ubicaba, vamos a ver la imagen de arriba, y la de abajo es simplemente la misma, pero está simplificada solamente con las líneas del dibujo. Y lo que vimos en la imagen anterior está marcado en la imagen de abajo, los números, 1, 2, los mismos puntos que vimos de frente, ahora lo estamos viendo de costado, como para que se pueda entender lo que este pintor hacía con esa forma de hacer sus cuadros, ¿no? Entonces, él se ubicaba del otro lado, a una distancia determinada, pero tenía como un elemento vertical que ustedes podrán observar que está por donde él mira. Ese elemento vertical lo que le permite a él es establecer el ojo tocando prácticamente o muy cerca de ese elemento vertical, que a su vez está a una distancia determinada tanto del bastidor como del objeto, del modelo que va a dibujar, ¿no? Entonces, él a la hora de dibujar, vamos a suponer que se levanta a hacer un mate, Durero, qué sé yo, bueno, y vuelve, o le da un tiempo a la modelo para que descanse y vuelve, él sabe dónde tiene que volver y que es a apoyar el ojo en ese elemento vertical. Nada ha cambiado, el bastidor sigue en el mismo lugar, la referencia de ese elemento vertical sigue en la mesa, y ella se va a acomodar de nuevo y él le va a ir acomodando como estaba antes, ¿no? Y va a seguir trabajando. Entonces, él tiene esa referencia ya para decirle, pone un poquito más arriba tu rodilla, entonces ahí va a coincidir con el 1. Levanta un poquito más la mano y va a coincidir de nuevo con el 2. Vamos a suponer que la mujer fue a bañarse, a descansar y volvió, ¿no? O volvió al día siguiente. Entonces, él sabe cómo acomodarla porque tiene ya establecido el registro en función de la cuadrícula que tiene enfrente, los puntos básicos de eso que está observando. De ese modo puede retomar la tarea y dibujar y pintar y hacer la obra maravillosa que hizo Alberto Durero. Esto que él hizo es lo que nosotros también hacemos cuando vamos a trasladar, por ejemplo, un boceto en un mural, ¿no? Hacemos una cuadrícula que nos sirve, en ese caso particular, para amplificar el dibujo. Lo que nosotros tenemos en una hoja, en una lámina, en una cartulina, por ejemplo, dibujado, le hacemos una cuadrícula, y esa cuadrícula nos permite llevar a una pared que tiene la misma proporción, pero que en vez de tener la hoja 30 centímetros, la pared tiene 3 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es llevar la misma proporción que tenemos en la hoja, pero amplificada, ¿no? Eso sería una ampliación de escala, lo que se hace con la cuadrícula. Ese método primitivo es lo que usamos nosotros para hacer los traslados de los bocetos.
Ahora existen otros métodos muy superadores, como por ejemplo poner un proyector y proyectar la imagen. Eso lo tenés que hacer de noche para que puedas ver la imagen. Hay otros métodos también que son programas que aplicaciones que baja el teléfono y el teléfono mismo te va marcando todas las líneas y vos dibujás esas líneas y ya tenés el dibujo hecho. Bueno, esa es la tecnología moderna, pero nosotros seguimos aplicando esto porque pertenecemos a otra época. Entonces, no sabemos cómo hacerlo del teléfono todavía. Ojalá que algún día lo podamos aprender. Pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, aquí vamos a tener la posibilidad de hacer el dibujo de una perspectiva. ¿Mm? La perspectiva, que sería como lo que vamos a ver aquí, es la noción básica de una perspectiva, que podríamos llamarla, en vez de perspectiva, un croquis perspectivado, a un punto de fuga, ¿no? Voy a acomodar aquí, a ver si podemos ver. Voy a acomodar si podemos ver este pizarrón. A ver si lo vemos. ¿Se logra ver allí? No todavía, espera. A ver, voy a acomodarlo. Se ve la parte superior. No, tenés que correr la computadora, alejar la compu. Ahí vemos más la parte. Ahí estamos. Ahí está. Ahí vamos queriendo. Ahí está todo. Sí. Bueno, entonces, observen el dibujito y vamos a ver que nosotros, para hacer un dibujo perspectivado, cualquiera sea que vayamos, por ejemplo, a la calle y queremos dibujar algo, vamos a tener básicamente que reconocer dos líneas horizontales básicas, ¿no? Una línea horizontal que llamamos línea de tierra y otra línea horizontal paralela a la que vamos a llamar línea del horizonte. Línea de horizonte. Bueno, la línea de tierra puede ser muchísimas líneas de tierra. ¿Se ve el dibujo ahí o no? Se ve, bueno. Líneas de tierra, podemos tener tantas líneas de tierra paralelas como querramos. Ahora, la línea del horizonte es solamente una, porque es donde va a estar ubicado nuestro ojito, nuestra mirada, nuestra vista. O sea, la línea de tierra, si nosotros nos sentamos en la plaza para dibujar, va a bajar. Si dibujamos parado, la línea de tierra, la línea de horizonte va a tener la misma altura que tiene de parado en el piso hasta los ojos, hasta la línea horizontal de los ojos, ¿no? Y si subimos una escalera y nos vamos a un primero o un segundo piso, la línea horizontal va a subir con nosotros. Entonces todo lo que vamos a ver en esa línea de horizonte lo vamos a ver desde arriba. Si nos vamos a un sótano o bajamos una escalera hacia un sótano, vamos a ver todo desde abajo hacia arriba. Y si subimos a la terraza, vamos a ver de arriba hacia abajo. O sea, el concepto sería, la idea sería, la línea del horizonte nos acompaña porque va con nuestra visión. La línea de tierra es donde están apoyados los objetos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que hay una persona en este espacio. Vamos a suponer que esto es un espacio y vemos una persona parada. Ahí. ¿No? Entonces, esa persona
tiene su propia línea de tierra, que es esta, donde él está apoyado. Acá hay una línea de tierra. Pero si dibujamos otra persona más grande, ¿no? Esa persona también va a tener su propia línea de tierra. Esa persona va a tener su propia línea de tierra. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta persona y esta que está acá? ¿No? ¿Cuál sería la diferencia que ven ustedes? Una está lejos y otra está cerca. Pero ¿qué sería de nosotros? Está cerca y lejos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué reconocemos? ¿Qué es lo que nos da a entender de que una está más lejos y otra más cerca? El tamaño. Exactamente. El tamaño, la proporción. Ahora, por ejemplo, podríamos dibujar otra persona acá. ¿No? Ahí dibujamos otra. Ahora, ¿qué relación hay entre las tres personas? ¿Están en un mismo espacio o no están en un mismo espacio? ¿Pueden estar conviviendo en un mismo espacio? Bueno, queda la pregunta. Entonces, sobre la línea de tierra que está esta persona, yo voy a dibujar un árbol, por ejemplo, ¿no? Vamos a representar un árbol. Y sobre esta línea de tierra vamos a representar otro árbol. Está. Se va comprendiendo hasta ahí, ¿no? Bueno. Entonces, ahora, todos estos elementos que aparecen acá, ¿tienen alguna relación o no? Sí, podemos pensar que son parte de la misma escena, ¿no? Sí, muy bien. Podrían estar todos en un parque. Exacto. Bien. Son parte de un mismo paisaje, ¿no? Todo esto que nosotros estamos dibujando aquí, hay una relación, volvemos a repetir el concepto, porque hay una línea de horizonte, una sola línea del horizonte, que es nuestra visión. Y líneas de tierra hay varias, tantas como lleguen desde aquí abajo hasta la línea del horizonte. Infinitas líneas de tierra. Aquí nosotros podemos dibujar también otros objetos, por ejemplo, una luminaria, una farola. Ahora, ¿qué pasa ahora si yo, por ejemplo, vamos a hacer la misma farola que hice acá, vamos a hacer acá, con el mismo tamaño, o parecida? ¿Qué pasó ahí? Observen que esta línea de tierra es la misma que ocupa esta figura y este árbol. Esta farola, ¿qué le pasó a esa farola? Se achicó. Claro, porque estamos poniendo con el mismo tamaño que tiene esta, una farola que no guarda relación proporcional con la otra, ¿no? Fíjense, acá llega a la altura de la persona y la farola supera casi el doble. Y acá está casi a la misma altura de la persona. Es que el primero es más petizo. ¿Eh? ¿Cómo? El primero es más petizo. No, es lo mismo que si llevamos este perro con ese tamaño que tiene acá abajo, lo llevamos acá. ¿Ah?
Llevamos al perro ahí, al lado de esta persona. Ni siquiera podríamos decir que un león, porque es mucho más grande, ¿no? Que lo que podría ser un león, es gigante. Entonces, estas son cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un dibujo, un croquis perspectivado. Línea de tierra, muchas. Línea horizonte, una sola. Que es donde nosotros, es la línea que nos acompaña por donde vamos. Esto no borra, che. ¿Le pusiste alcohol? No, no borra. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el dibujo que está ahí en la pantalla, ¿no? Nosotros volvemos a tener una línea del horizonte. Volvemos a tener una línea, capaz que una lámina, ¿no? Fer, discúlpame que te interrumpa, pero es para que te orientes respecto a los tiempos. A los tiempos, sí. Pasadita a las 10 para que te organices con lo que faltaría. Dale. Ya estamos en horario entonces, ¿no? Bueno, a ver si va a... Bueno, entonces tenemos una línea de tierra otra vez, tenemos una línea del horizonte. Y lo que aparece allí es, por ejemplo, el ojito otra vez. Y vamos a hacer una perspectiva como si fuera un sobre, ¿no? Esto sería, vamos a poner los puntos de fuga, cuando se habla en la perspectiva de puntos de fuga, todos los puntos de fuga están ubicados en la línea del horizonte. Nunca, salvo que nuestra vista esté coincidiendo con la línea de tierra, ¿no? O sea, nos hayamos bajado a un sótano y estemos mirando de acá y esta coincida con esta. Pero por lo general, si estamos parados, nuestro punto de fuga va a estar siempre sobre una línea del horizonte. Entonces, por ejemplo, si vamos a dibujar, podemos dibujar una calle o un espacio interior. Hacemos una fuga, como si fuera un sobre, ¿no? Y acá vamos a establecer las formas, ¿no? Por ejemplo, de una pared, en ese caso es un espacio interior, pero nosotros podemos estar dibujando como por ejemplo una vereda, y siempre las líneas, estas son líneas horizontales, pero que al estar perspectivadas, se conectan con este punto de fuga. Y ahí van formando las verticales, que son paralelas a los bordes, pero las horizontales, que van en un sentido, ya tienen la inclinación que de la fuga, ¿no? Y la otra línea sigue teniendo la horizontal de la forma, ¿no? ¿Se comprende? Entonces, si por ejemplo, nuestra altura, nuestra vista está acá, y acá hay una puerta, bueno, la puerta va a exceder la altura que nosotros tenemos, y la vamos a dibujar también en perspectiva, ¿no? Entonces, después, todo lo que nosotros querramos establecer en ese espacio va a estar conectado. Si queremos ver el interior de la habitación, acá pasaría una línea de punto, ¿no? Y acá seguiría siendo línea de punto horizontal paralela a la línea de tierra. Y ahí elevaríamos la otra línea de punto, y aquí la fuga, ¿no? Y aquí pasaría otra línea horizontal que conectaría con esto, ¿no? Entonces, de ese modo, podemos ir estableciendo de manera muy simple tanto un espacio interior como el que está en el dibujo, como un espacio exterior que puede ser una vereda, una calle, con edificios. Vamos a suponer que acá pasa otra línea de fuga y acá aparece un edificio más grande, ¿no? Sigue teniendo las inclinaciones de la fuga, ¿no?
esto siempre sigue siendo una sola fuga, y acá horizontal, ¿no? De un lado horizontal, y del otro lado la fuga. Y como nosotros hemos visto en ese dibujo que estamos viendo en la imagen, nosotros podemos establecer también los mosaicos, por ejemplo. Si queremos dibujar los mosaicos, solamente, esto como si fuera que tiene mosaico, solamente tenemos que dividir en espacios iguales, o los espacios que vamos a definir el mosaico, vamos a suponer que lo definimos así, que son todos iguales estos espacios que marcamos. Entonces fugamos al punto de fuga que es nuestra vista, marcamos allí. ¿Y cómo definiríamos la horizontal? La horizontal la definimos de este modo. O sea, vamos a suponer que esta línea viene acá, entonces trazamos, unimos estos dos puntos de la diagonal, y donde va cortando, ahí trazamos paralelas horizontales, ¿no? Y de ese modo vamos definiendo las líneas del dibujo de manera perspectivada, el piso de perspectivado, ¿no? ¿Se comprende más o menos la línea? Esto mismo podemos seguir haciéndolo acá. Trazamos la diagonal, y donde va cortando los puntos, ahí trazamos la horizontal. Y de ese modo vamos logrando todo el piso que se va haciendo cada vez más finito hasta llegar al final. Este es un método de lo más simple, en donde no hay mediciones, donde todo lo que dibujamos es simplemente proporción. Vamos a la próxima imagen, en donde vamos a ver que hay también la posibilidad de hacer un dibujo a dos puntos de fuga. ¿Cuál sería la diferencia? Que en vez de lo que tenemos acá atrás, que hemos visto que tienen, todas son horizontales, uno de los lados del volumen es horizontal, siempre horizontal. Acá, al tener dos puntos de fuga, que uno está a la derecha y otro punto de fuga está a la izquierda, ya no hay horizontales, sino que se fugan, el otro lado se fuga también. Se fuga un lado, se fuga un lado y se fuga el otro lado. Entonces ya el volumen no aparece con este lado horizontal, sino que aparece fugado. ¿Se comprende? Es muy, muy simple. Muy simple. Y esto es algo que lo podemos practicar yendo a un espacio público, mientras tomamos unos matecitos en la plaza, llevamos una hojita y algo para apoyar, y empezamos a dibujar y a practicar de este modo, y nos van a salir dibujos muy proporcionados, porque lo que vamos a ver y dibujar lo vamos a aplicar con este método muy sencillo, que es el del croquis, a un punto de fuga o a dos puntos de fuga. Pero básicamente teniendo en cuenta que hay una sola línea del horizonte, que es nuestros ojos, que pasa por nuestros ojos, y una línea y líneas de tierra que son millones, tantas como existan entre el espacio que ocupa la línea del horizonte y nuestros pies, ¿no? Vamos a la próxima. Bueno, la última actividad que tenemos que desarrollar, la última habilidad, son las luces y las sombras. Esto no es otra cosa que advertir que hay una escala de valores, ¿no? En el dibujo hay escala de valores. Y en la pintura hay colores, ¿no? Colores que van de lo oscuro, de lo más oscuro, a lo más claro. De lo más ausencia de luz, presencia de luz. Y en la escala de valores exactamente lo mismo. Vamos a la imagen, y ya vamos a ir terminando. Nosotros en un dibujo lo que vamos a poder advertir son este tipo de diferencias en la escala de iluminación que puede tener cualquier dibujo que hagamos. Primero, la luz más intensa, a la que denominamos brillo. Esa ocupa por lo general un área muy pequeña en la forma. Luego la luz directa, que sería toda el área más iluminada, donde le cae al objeto la mayor parte de la luz,
La tercera, que sería la luz indirecta, que es una suerte de intermedio, de reflejo de la luz que está entre la sombra oscura, la ausencia de luz, y lo que queda de luz. O sea que es una luz indirecta, un reflejo, digamos. Después, lo cuarto va a ser la sombra, o sea, ausencia de luz total. Es donde no llega la luz. Y después hay una parte que es una sombra tenue, donde se va disolviendo la sombra hacia la luz que llamamos penumbra. Vamos al objeto que está después, la imagen que viene después. Por ejemplo, esta es una fotografía de un huevo, ¿no? Obviamente, y aquí podemos advertir eso que le estoy diciendo. Podemos ver, vamos a pasar al dibujo, pero fíjense de vuelta acá, esta imagen, que hay zonas que están como más blancas, ¿no? Observen la parte de arriba, del borde de arriba, miren que hay una zona más blanca parece, y después hay otra pequeñita en el medio que también parece más blanca, ¿no? Que es como una curva. Bueno, esa sería el brillo. El resto de la luminosidad sería la luz directa. Lo que está más abajo de la forma es luz indirecta, porque ya es como un reflejo de la superficie de apoyo. La parte que contacta esa luz, digamos, indirecta con la ausencia de luz es la sombra. Es la parte más oscura donde está en la base, ¿no? Donde se encuentra la forma con el plano horizontal de apoyo. Y después, a medida que se va alejando la forma, en vez de estar tan oscuro como está en el borde, se va haciendo más gris, digamos, ¿no? Se va aclarando esa sombra. Y eso sería la penumbra. Vamos a la siguiente imagen. Es un dibujo así elemental del mismo huevo, y ahí podemos ver lo que le decía, las 5 partes de esa escala de luz, ¿no? El brillo, que sería el 1, el 2, que sería la luz directa, el 3, la luz indirecta, que es el reflejo, el 4, el cuarto, la sombra, y el quinto, la penumbra, ¿no? ¿Se entiende eso? Bueno, vamos a la siguiente imagen. Y este sería uno de los ejercicios que tendríamos que tratar de hacer. Podemos buscar un jarrón, un vaso, o a alguien, le dibujamos el rostro a alguien, digamos, ¿no? Y empezamos a hacer que todas estas habilidades que hemos tratado de ver hoy, percibir los bordes, percibir los espacios, percibir las relaciones utilizando el lápiz como elemento de medición, de comparación de áreas, y finalmente las luces y las sombras para dar la expresión y el volumen de aquello que estamos dibujando, y que hasta que no lo hacemos es un dibujo plano. O sea, lo que le va a dar la luz y la sombra es precisamente el carácter volumétrico a esa imagen que vamos a dibujar. Pasamos a la siguiente. Y ahí ya, cuando aprendimos todas esas habilidades que mencioné antes, ya podemos manejar el auto, ya podemos manejar la bicicleta, ya podemos mirar por dónde vamos, reconocer el semáforo y no chocar, y no necesitar mirarnos los pies cuando pedaleamos porque no hace falta, o mirar cuál es el embrague, el freno, porque son ya habilidades aprendidas que ya las hemos incorporado. Y cuando incorporamos todas esas habilidades es porque ya sabemos manejar el auto. Ahora, ¿qué pasa si no lo manejamos todos los días, o por lo menos una vez a la semana? No, se nos va a olvidar. Con el dibujo pasa lo mismo. Si no practicamos, si no dibujamos, obviamente que la destreza, la habilidad o las habilidades que hemos aprendido se nos pueden ir olvidando. Si seguimos practicando, van a ir fortaleciéndose y cada vez vamos a poder dibujar mejor. Ahí Javier va a poder dibujar los corazones, los órganos que tenga que ver y arreglar para que funcionen, y va a poder dibujar y explicar a sus alumnos cómo funcionan los órganos, de una manera casi como si estuvieran viendo el órgano ahí los alumnos, ¿no? Bueno, esto ha sido todo.
sé que les he cansado, que es agotado la paciencia, No, Fer, pero no había otra manera. Hicimos todo muy rápido. Vuelvo a es que repetir que esto es para darlo en una semana sí, es un tema da para mucho más el tema. y que sea presencial también, ¿no? Porque Sí, de este modo es como impersonal, es muy difícil poder explicar, todo es más complejo, ¿no? Pero creo que bueno, hemos podido abarcar al menos la idea, sí. lo que es en general. Sí, las eh, nociones que era el objetivo que vos habías planteado, nociones introductorias a esta forma, Exactamente. estas técnicas para volver a acercarnos a este lenguaje que vos decís que es el dibujo que hemos perdido mucho de nosotros. Y que esto tiene mucho que ver con lo que Mm, venimos estudiando en Pedagogía Waldorf, porque se trata del trabajo con la lateralidad, o sea, quebrar la unilateralidad cerebral, digamos, ¿no? Que es la que domina todo y domina las cuentas, domina las leyes, domina toda la vida del ser humano hoy. En la medida que podamos hacer que esa unilateralidad se diluya y empiece a funcionar de manera equilibrada ambos cerebros, ambos hemisferios cerebrales, vamos a poder establecer ese equilibrio tan necesario que tenemos los seres humanos de volver a encontrarlo, porque en alguna época se perdió, y se volvió a encontrar y se pierde, y es algo que siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, como decía Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria, ¿no? Y Delacroix, Eugène Delacroix, digamos, el gran pintor romántico francés, decía que la perspectiva es algo que tenemos que debería ser aprendida, que la tenemos que aprender, pero también después tenemos que olvidarla. Es indispensable el olvido, porque si no, si nosotros cuando queremos hacer una obra de arte y estamos pensando en lo sistemático de la perspectiva, nos olvidamos de trabajar con las sensaciones. Entonces, ahí empieza a actuar lo racional de nuevo y el arte se pierde. Esa es un poco la idea. Y para cerrar, voy a cerrar porque con un pensamiento de Borges en relación a eso, de Jorge Luis Borges. La perspectiva en realidad viene la palabra del latín que es prospectus. Prospectus quiere decir mirar hacia adelante. Nada más y nada menos que eso. Y cierro con este pensamiento de Borges que me parece muy acertado para esto, ¿no? Dice, más que un almacén de datos, la memoria es un constante trabajo de búsqueda de sentido que filtra los rastros de la experiencia, entregando al olvido lo que no tiene más un significado en la actualidad, pero también lo que tiene demasiado significado. Jorge Luis Borges. Bueno, muchísimas gracias. gracias, Fer. Bueno, comparto algunos comentarios. Janet dice, Fer, pude dibujar siguiéndote, gracias. Julia, bueno, dice, buenísimo, gracias por el esfuerzo al órgano de emprendimiento de FAO 2021. Y Janet vuelve a decir, nos diste herramientas para tener más confianza, gracias al grupo de emprendimientos. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes por su tiempo y bueno, esto es algo que se hace solamente con el hemisferio derecho, porque si no, no se podría llevar adelante nada de lo que estamos tratando de lograr. Viene bien del corazón, bien del centro mismo. Así que Bien. muchas gracias a todos. No, gracias a vos, Fer. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, después vamos a poder compartirles a todos el link de la grabación. Nati dice gracias. Gracias a ustedes por estar allí, chicos y chicas. Bueno, les deseamos unas buenas noches. Gracias. Aplausos a Fer. Muchas gracias, Fer. Gracias. Realmente yo quiero Admirable comentar la algo. pasión con la que hablaste, Fer. Gracias. Quiero comentar algo. ¿Cómo están? Sí. Quiero comentar algo. Realmente, Sí, Fabi. para mí ha sido muy enriquecedor entender estos tips y estas cuestiones que a veces uno las tiene ahí escondidas y dormidas, ¿no? Y en este camino que todos estamos en el tema de la pedagogía Waldorf, de la autogestión,
pienso que esta es una herramienta fundamental para despertar esa parte, ¿no? Como decimos, este hemisferio derecho que está dormido. Para mí, muchas gracias, bienvenido todo, y me dejaste con la curiosidad de seguir profundizando un poquito más en estos temas del dibujo. Bueno, Entonces me voy a parece que tratar de... para el docente Baldor el dibujo es algo esencial, porque el arte es la estructura, ¿no?, básica de esa pedagogía, ¿no? El arte es la gran herramienta, ¿no? Y el dibujo, creo que si pudiéramos aprender más sobre esta forma del dibujo, creo que tendríamos más herramientas para llegar, para poder expresar lo que queremos expresar, que a veces es bastante difícil, ¿no?, cuando hablamos de las cuestiones de la ciencia del espíritu, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Y a todos los organizadores, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero también compartirles una frase que dijo Fer que rescato, que dice: desaprender lo aprendido para volver a andar otros caminos. Esa frase también me pareció cargada de sentido y de sensibilidad, que se comentó hoy. Gracias. Bueno, Gracias a todos. les deseamos entonces buenas noches, que descansen y gracias por estar ahí y acompañarnos. Que Que estén tengan un buen fin de semana.